Hola, buenas, soy José Luis de Ramón, profesor de Economía del Comportamiento, y dentro de nuestra materia, pues algo fundamental es cómo todo este nuevo cuerpo de conocimientos que llamamos en general Economía del Comportamiento, pues tiene una relevancia también para la macroeconomía, no solamente para el proceso de toma de decisiones de los agentes de manera individual, sino también cómo esta nueva forma de pensar y entender los supuestos centrales de los agentes económicos pues impactan decisiones de carácter macroeconómico. Me va a ayudar hoy a discutir el tema de la importancia que tiene la economía del comportamiento en aspectos macroeconómicos el doctor Peter Prasmovsky, al que le agradezco mucho que se haya brindado. Peter Prasmovsky es doctor por el London School of Economics. Su tesis doctoral fue publicada por Oxford, se llama Stabilization. Yo creo que uno de los economistas dominicanos que más ha publicado fuera de la República Dominicana. Él tiene artículos en una variedad de journals de economía muy relevantes, como por ejemplo en Applied Economics, en Empirical Economics, en fin. Creo que tiene es uno de los economistas dominicanos con mayor proyección internacional. Y bueno, ahora él ha preparado con el doctor Xavier Salí Martín, que es un gran economista de los Estados es catalán, pero es el director del World Economic Forum y fue un alumno de Robert Barro. Y con él ha publicado un libro que se llama Gazebo, que básicamente es un repensamiento completo de la estructura económica dominicana y del futuro que debería tener la estructura económica dominicana. Yo he tenido el privilegio de leer algunos de los borradores del libro, pero está saliendo precisamente ahora ya a publicación, y creo que va a ser un documento seminal para entender la realidad, la estructura económica de la República Dominicana, y para ver qué son las cosas que debemos de hacer para ser un país mejor y ser un país, pues, no solamente en términos de cifras, sino también para el bienestar de nuestros individuos. Pues nada, Peter, muchas gracias por tenerte aquí. Bueno, te hemos traído a la trampa, porque resulta que hay un caso interesantísimo, que es que Shiller es una persona que tocamos varias veces cuando analizamos de economía del comportamiento, precisamente porque no solamente por los trabajos que él ha hecho, sino porque es un gran propagandista, ¿no?, del tema. Y Fama, que es otro gran economista también de la Universidad de Chicago y que también es premio Nobel, los dos han recibido el premio Nobel y los dos son padres de conceptos hasta cierto punto contradictorios. Entonces, ¿por qué le dieron el premio Nobel a Fama y a Shiller? Deberíamos empezar por ahí. Sin duda. Bueno, primero, José Luis, muchísimas gracias por la invitación. Realmente es un placer compartir contigo y con tus estudiantes. Realmente es un tema fascinante. Y yo creo que esta serie de videos que entiendo empezaste con Rolando, pues obviamente van a ser muy útiles y van a ser un legado para generaciones futuras. O sea que enhorabuena. Con relación a tu pregunta, una de las burlas más famosas que se le hacen a los economistas es que la economía es la única disciplina donde dos personas pueden ganar el premio Nobel por decir exactamente lo opuesto. Y el caso de Fama y Shiller, pues básicamente es de donde sale ese famoso chiste. Y no necesariamente porque la ciencia económica no tenga un fundamento riguroso, sino porque realmente es una ciencia difícil, una ciencia que está todavía en un proceso de evolución y crecimiento, y donde el debate, aunque haya un polos opuestos, pues genera realmente conocimientos nuevos y que ayudan a trascender todo lo que es el pensamiento económico. Entonces,
Por un lado está Eugene Fama, que como tú dijiste, de la Universidad de Chicago, él obtuvo el premio Nobel en el 2013, y ese premio se lo dieron por su hipótesis de los mercados eficientes. Él tiene una hipótesis que dice que básicamente los mercados toman toda la información, o los agentes en el mercado, toda la información disponible y toman decisiones racionales y eficientes, y que cualquier desviación se corrige en el tiempo. Y de hecho es considerado el padre de la teoría moderna de los mercados financieros. Por otro lado, está Robert Shiller, de la Universidad de Yale, que también compartió el premio Nobel en ese año, y él lo que mostraba completamente lo opuesto. Él tenía una forma empírica de decir que los mercados no eran eficientes, y que de hecho los agentes económicos reaccionan emotivamente a condiciones que son coyunturales, y eso crea una cantidad importante de distorsiones, las cuales de una forma u otra llevan a lo que se llaman burbujas especulativas. Y de hecho, burbuja como fue la burbuja del 2008, la crisis inmobiliaria, o la burbuja del .com del 2000, que fue la burbuja tecnológica. Y por ende a él se le llama el señor burbuja, se le dice el señor burbuja, porque él es claramente el que ha promovido y tratado de predecir esos eventos. Pero también interesante, en ese año, y que no sea de un perfil mucho más bajo, está Lars Peter Hansen, que es de la Universidad de Chicago, y que también comparte el premio Nobel. Y a él se lo dieron porque de una forma él trató de modelar, y realmente su nivel de sofisticación matemática es súper elevado, modelar y sintetizar las posturas extremas de Fama y Shiller. Y entonces, como muchos lo ven, Fama propuso una tesis de los mercados eficientes, Shiller una antítesis, y Hansen fue básicamente la síntesis de esos dos extremos. Yo siempre he sido un envidioso de los econometristas, porque la verdad que es extremadamente divertido. Tú eres un amante también de los modelos, pero una de las cosas que a mí me fascinaba de lo que es la hipótesis de los mercados eficientes es que es una de las pocas cosas en el mundo donde uno puede encontrar una correlación de cero. Y eso es fascinante, ¿no? O sea, no hay nada en el mundo que tenga una correlación de cero. Y lo que queremos decir cuando hay una correlación de cero es que no hay nada que tú puedas decir con certeza que influencia una variable independiente, que influencia una variable dependiente. O sea, es prácticamente imposible encontrar ni en el mundo natural ni en el mundo de lo social algo así. Y eso es lo que hace la hipótesis de los mercados eficientes. Entonces, ¿qué es esta hipótesis de los mercados eficientes? O sea, ¿cómo es posible, ¿no?, que sea tan perfecta desde el punto de vista de la econometría y, bueno, tan merecedora que Fama recibió el Nobel por esa hipótesis, y es por la que he vivido toda la vida? Todo lo que estudié finanzas corporativas yo siempre estuvo basado en esa teoría, ¿no? ¿Qué nos puedes contar ahí? Bueno, definitivamente la hipótesis es un concepto muy elegante, y tiene una lógica muy sólida. Y lo que dice que básicamente los agentes económicos en el mercado utilizan toda la información que tienen y toman decisiones racionales. Y por ende los precios en el mercado reflejan dicha información. Pero como todo el mundo está consciente de lo que está pasando, cualquier intento de un agente de generar arbitraje, como toda la información se conoce, ese arbitraje todo el mundo lo copia, y la posibilidad de lograr ese arbitraje. Y se corrige a nivel del precio. O sea que obviamente el precio controla la demanda, y entonces cualquier desviación, desequilibrio que se genere, pues rápidamente se corrige. Y por ende nadie puede ganar consistentemente una posición o un retorno por encima de lo que es el promedio del mercado. Básicamente lo que estaríamos diciendo es que si yo soy un inversionista muy listo y encuentro que la variable A puede influir en la variable B o en la C,
que acaba en el precio de una acción y que esa acción lo más normal es que vaya a subir después de mi análisis. En el momento que yo hago ese análisis, Peter Prasmovsky, que está en su casa, automáticamente está recibiendo exactamente la misma información, está pensando exactamente lo mismo que yo. Y cuando yo abro mi computadora para hacer esa movida financiera, resulta que ya está hecha. Exacto. Porque al mercado, no Peter, sino todos los demás agentes del mercado ya la han visto y la han seleccionado. Y lo grande es que la gente dice, bueno, pues eso es imposible. Pero matemáticamente es correcto. Nadie puede encontrar una ventaja sobre el mercado con una variable porque en el mercado ocurre realmente el conocimiento. Entonces, si eso es así y es verdad, ¿qué pintan esta historia Shiller y luego Thaler? O sea, ¿cuál es la crítica ante algo que es tan recontra comprobado en el mercado? Bueno, antes de entrar en Shiller y Thaler, lo importante de la implicación que tiene la hipótesis de los mercados eficientes es que en el mercado y especialmente en el mercado de valores, donde es el mercado donde más información se maneja y con mayor velocidad y frecuencia, el comportamiento futuro de los precios no se puede predecir usando información histórica. Entonces, esto es lo que los economistas y los estadígrafos denominan como movimiento aleatorio, random walk, porque básicamente ese comportamiento sincronizado de los agentes hace que esas posiciones especiales de arbitraje se corrijan y entonces el mercado se mueve de manera aleatoria dependiendo de qué información llega y cómo esa información se distribuye. Y el segundo punto importante o la segunda implicación que tiene la hipótesis de los mercados eficientes es que esos precios que reflejan toda esa información inducen a una distribución eficiente desde el punto de vista económico de los recursos del mercado. Y por ende, cualquier inversión que tiene un nivel de riesgo va a ser eficientemente compensada por el retorno de dicha inversión. O sea, que el retorno compensa el riesgo. Y de aquí viene también el concepto de que a mayor riesgo, mayor retorno. Entonces, claramente, la fuerza del mercado hacen no solamente impredecibles los precios futuros, pero al mismo tiempo que los precios determinen una distribución eficiente de los recursos en un mercado específico. Y bueno, y la hipótesis no solamente en el mercado de valores, se puede aplicar a muchos mercados, incluyendo el mercado cambiario, el mercado en vía de desarrollo. Claro, la aplicación al mercado de valores obviamente tiene una data histórica y una frecuencia que para fines empíricos es muy atractiva para la economía. O sea, a tu pregunta de la postura de Shiller, él dice que no, que los mercados realmente los agentes tienen sesgos emocionales y por ende los movimientos de los precios son mucho más volátiles de lo que realmente la teoría de la hipótesis de los mercados eficientes puede atribuirse. O sea, los fundamentos económicos no explican los movimientos de los precios de los mercados, especialmente el mercado de valores. Y el argumento fundamental de él, yo creo que es un argumento en esencia muy empírico, es que si los inversionistas de un mercado fueran racionales, el valor de la acción que ellos atribuirían a una acción en ese mercado debería ser igual al valor descontado futuro de los dividendos que ellos van a recibir. O sea, tú haces una proyección de dividendos y esos dividendos cuál es el precio de esa acción. Porque el dividendo es lo que tú al final vas a recibir realmente. Peter, te perdimos por un problema de sonido. Un segundito. La pregunta para que continúes con tu análisis, o sea, obviamente el valor de una acción debería de ser el valor descontado a la tasa de riesgo, que te había señalado ya, que el propio mercado indica cuál es el riesgo y que riesgo y rendimiento son dos brazos del mismo cuerpo. Pero Shiller opina que
¿qué pasa en relación a esa relación de los dividendos futuros de una acción y su precio? Porque fue ahí que perdimos el sonido. Sí, o sea, él dice que debe haber esa relación. Sin embargo, cuando se analiza la evidencia en el mercado de valores de Estados Unidos del año 1920, la volatilidad del precio de las acciones es muchísimo mayor de lo que es el comportamiento de los dividendos. Por ende, hay elementos que exageran la volatilidad y el movimiento de los precios que no está explicado por el comportamiento de los dividendos. Y eso es consistentemente. Entonces, O sea, en el documento de Shiller, cuando recibió el premio Nobel, que básicamente le analiza un poquito de la conclusión, una cosa que yo entendí que me llamó la atención es que si bien el precio de una acción es el valor descontado de los dividendos en el largo plazo, no es posible que si la acción comenzó a las 11 de la mañana valiendo 100 y a las 4 de la tarde la acción vale 200, no puede ser que en 6 horas hayan cambiado el flujo futuro de los dividendos de esa compañía. O sea, la compañía va a generar unos dividendos X, que van a depender de la economía real. No es posible que yo pueda decir a las 11 de la mañana y a las 4 de la tarde que ha habido una variación de 20-30% en la acción. Si la acción sube un 2-3%, bueno, es una cosa que se va a corregir relativamente rápido porque, como decíamos ahorita, todos los agentes económicos se enteran, entre comillas, de las cosas. Sin embargo, se observan grandísimas variaciones. Y esa es una contribución importante de Shiller. Pero yo creo que que hay cosas más raras, más absurdas. Y me gustaría que me contaras un poquito de uno de los fenómenos más absurdos, que fue el caso de un fondo de inversión que tenía el nombre de un país latinoamericano, porque yo creo que esa es una anécdota muy interesante. Y te lo hago así porque creo que es bonito hacer el cuento desde el principio. sí, bueno, y de hecho, exactamente lo que tú dices, o sea, por un lado, Chile dice que la gente confía demasiado y cree que puede ganar consistentemente en los mercados, lo que hace que obviamente tengan temas emocionales en sus decisiones, a veces reaccionan a las emociones de otros. Y en el caso particular, lo que tú mencionas, que fue realmente Richard Thaler, premio Nobel Sí. del 2017, y que junto con Schiller es uno de los grandes defensores y los que promueven la teoría del comportamiento económico. Uno de los ejemplos que él da para entender o para estudiar empíricamente esos factores emocionales que tienen que ver como la ira, la esperanza, el optimismo, el pesimismo, que obviamente desvían las decisiones de lo que se supondría debe ser un comportamiento racional, es este fondo de Cuba. Se llama Fondo de Cuba. Y se le llamó Fondo de Cuba porque el ticker que sale en el mercado de valores es Cuba. Pero realmente fue un fondo que se creó en el 94, en 1994, con el propósito de invertir en proyectos en el Caribe. Incluyendo en ese momento la idea de que algún día se podía invertir en puso el ticker de Cuba. Sin embargo, el fondo es interesante porque el fondo, más del 60% de todas sus inversiones son hechas en Estados Unidos. Es un fondo de inversión, un hedge fund, y el resto de las inversiones casi en su totalidad. ¿Qué pasa? El fondo nunca ha invertido ni un peso o ni un dólar en Cuba, pero cuando el presidente Obama en el año 2014 anunció que iba a abrir las relaciones diplomáticas con Cuba, ese valor, el valor del fondo se disparó en más de un 70%. Y se mantuvo casi un año a ese nivel. Y no había cambiado nada, o sea, el fondo no tenía inversiones en Cuba, simplemente se llamaba Cuba, la gente pensó que había una oportunidad nueva ahí y invirtió. Los fundamentos del fondo no habían cambiado.
difieren significativamente de su valor intrínseco y por ende no necesariamente se justifica bajo las bases racionales que implicaría el concepto de fama de que eso se corregiría rápidamente. Bueno, la verdad que un fondo que no tiene nada invertido en Cuba, que se llama Cuba porque hay que ponerle 4 nombres, 4 letras a todas las acciones, o sea, es obligado para que pueda correr, y que de repente, porque se llama Cuba, el presidente Obama hace algo que tiene que ver con Cuba y el precio suba y se mantenga, es absurdo. Pero hay algo interesante en todo esto, porque hay un primer error. O sea, alguien comete un primer error. El primer error es, Cuba, ok, voy a invertir aquí. Pero lo grande es que un montón de gente lo sigue. Hay un montón de gente que en manada, ¿no?, que es un término que se utiliza, le cae atrás a ese primer tipo que se equivoca. Pero lo grande es que después que todo el mundo se tiene que haber dado cuenta de que se ha equivocado, porque no debe haber tardado mucho tiempo en que la información haya fluido, diciendo, señores, este fondo de Cuba no tiene nada en Cuba. La gente persiste en quedarse con ese fondo sabiendo que no tiene nada que ver con Cuba, que fue lo que les motivó. O sea, porque lo racional fuera, oye, me equivoqué, compré una acción cara, bueno, ya me di cuenta que metí la pata. O sea, es como que fui a comprar un carro, me vendieron un carro que no era el que yo quería y me engañaron. Bueno, ya te engañaron, ¿no? Entonces, este comportamiento evidentemente no tiene nada que ver con fundamentos de la economía. No es que nadie evaluó los fundamentos de la economía. Ahora, mucho antes, en la teoría general, Keynes había planteado una idea muy interesante que decía, sí, los fundamentos son relevantes, pero los inversionistas no miran los fundamentos. Miran lo que los otros analistas piensan de los fundamentos, ¿no? Entonces, quizá fuera bueno, y quizá uno pudiera considerar a Keynes como el padre de la economía del comportamiento, solamente por este capítulo, ¿no?, de cómo funcionan los inversionistas. Cuéntame un poquito qué es lo que la genialidad de Keynes, ¿no?, un gran observador de la realidad, de las cosas que realmente pasaban. Sí, buen punto ese. De hecho, Keynes hacía una analogía de que el mercado de valor era como un concurso de belleza. Y que en lugar de que las personas apostaban a quien ellos consideraban que era la más atractiva o el más atractivo, apostaban a quien la mayoría de las personas les parecía atractivo. Entonces, en vez de tú tomar tus propias decisiones en base a tus propios cálculos, la gente empieza a copiar el comportamiento de otros. Como tú dijiste, si el primero que tomó el paso y se equivocó, entonces ese error se va aumentando a medida que los otros generan o copian ese comportamiento. Y eso puede generar una espiral especulativa y de nuevo desenlaza en burbujas que eventualmente pueden colapsar. Y entonces, como tú bien dices, o sea, el primero yo creo que planteó que las personas eran irracionales en su toma de decisión fue Keynes, y lo hizo viendo el mercado de valores. Y totalmente así, o sea, eso pasa diariamente. Y va muy en línea con lo que dice Schiller y lo que dice Thaler. Definitivamente es una analogía muy interesante de Keynes. Ok, tenemos dos modelos. Los dos modelos, como dices, origina la broma de que le pueden dar el Nobel a dos personas porque han dicho exactamente lo contrario, pero tiene que haber algo, ¿verdad? De que una de esas dos posturas, por lo menos en términos de validez empírica, o sea, tenga un peso mayor que la otra. Tú que eres un gran econometrista, ¿qué tú nos puedes decir? O sea, ¿quién de los dos al final es más relevante? ¿Quién está más cerca de la verdad? ¿Qué tú opinas, Peter? Bueno, vamos, fama es mucho
Fama tuvo gran influencia en la década de los 60, perdón, tratando de probar la eficiencia del mercado, y él utilizó un modelo que todo estudiante de economía y de finanzas todavía utiliza, que es el CAPM, o el modelo de determinación de precios del mercado de capitales, que es un modelo básicamente que busca entender el equilibrio de un mercado cuando hay condiciones de incertidumbre. Y se hicieron muchos avances en econometría alrededor de tratar de probar eso. Y de hecho, Peter Hansen fue de los que aportó en sus, obviamente en sus investigaciones, hizo los mayores aportes en temas econométricos. ¿Y qué pasó? O sea, las conclusiones del CAPM mostraban que había eficiencia. E incluso Paul Samuelson, que estaba en el MIT entonces, premio Nobel en el año 70, fue el primero americano, el primer norteamericano que ganó el premio Nobel, demostró matemáticamente, y fue el primero que lo hizo, de que los mercados de valores racionales, si un mercado de valores es racional, entonces ese mercado, los precios de ese mercado se deben mover de manera aleatoria y son impredecibles. Entonces, habían pruebas, la prueba de estacionalidad, todas estas pruebas de los movimientos aleatorios, todos los modelos diseñados alrededor de eso, que claramente se utilizan hoy en día y fueron un avance importantísimo en la parte de lo que es econometría y economía empírica. Sin embargo, Shiller, que también estudiaba en el MIT y estaba expuesto a todo este movimiento que había empezado Fama en los 60, en el año 81, en el American Economic Review, él publicó un artículo que es uno de los artículos más citados en la historia, y de hecho el artículo por el cual, o uno de los artículos más importantes por el cual le dan el premio Nobel, él demostró lo que decíamos ahorita, que los precios del mercado se movían mucho más de lo que se justificaba a través del movimiento de los flujos de dividendos. Y él desarrolló un indicador que se llama el CAPE, que es básicamente una medida que se usa mucho en el mercado financiero, que es la razón entre el precio de una acción y los ingresos que se reciben de esa acción, el price to earning ratio, pero entonces él lo ajusta por inflación y lo ajusta por movimiento cíclico en periodo de 10 años. Entonces es un indicador que él utilizó y que de una forma u otra aumentaba o predecía o predijo la burbuja tecnológica del 2000, el .com, y también predijo la burbuja inmobiliaria del 2008. Entonces... Ahora, Fama se burla de Shiller y le dice, bueno, querido amigo Shiller, pero bastaría que uno se pasara suficientemente siendo pesimista para que el mundo te diera eventualmente la razón. Un poquito ese comentario me gustaría que lo revisarlo y verlo a la luz de, por ejemplo, la caída de los .com, del famoso lunes negro, de lo que ha pasado en la crisis pasó en la crisis del 2008. Un poco, ¿cómo puede Fama decir eso cuando se presentan estos eventos que absolutamente a todo el mundo lo cogen por sorpresa, ¿no? ¿Qué reflexión podemos hacer ahí? Bueno, definitivamente, no solamente Fama, pero muchos de los que critican a Shiller dicen que él es, como tú dijiste, consistentemente pesimista. Es una persona dice que va a venir una crisis, y consistentemente va a venir una crisis, eventualmente va a venir una crisis. Eso no lo hace, dicen ellos, no lo hacen un gran predictor. Es simplemente que tarde o temprano la eventualidad se va a convertir en una realidad y la predicción se materializa. Entonces, la crisis va a ocurrir siempre. Siempre va a haber una crisis, o sea, los mercados fluctúan. Eso es parte de la realidad de los mercados. Algunas veces son mayores o menores las fluctuaciones, pero van a haber siempre una fluctuación.
yo soy consistentemente pesimista, eventualmente yo voy a haber predicho una crisis. Lo que pasa en el caso de Chile es que el libro de él sale en el 2000, sale básicamente unos meses antes del colapso del dot-com, donde él presenta este indicador de CAPE, y luego utilizando ese indicador, él notó que el indicador empezaba a subir de manera drástica posterior a la estabilización que se dio en 2002, de manera drástica hacia el 2006, 2007, cuando se materializa el colapso de Lehman Brothers y todo este problema de la burbuja inmobiliaria Bueno, en Estados Unidos. quizás me ayudarías un poquito, si me explicaras un poquito más qué es lo que es el CAPE, y cómo el CAPE le permite a Schiller hacer esa predicción. O sea, doy un poquito atrás, porque pienso que fuera bueno también que tuviéramos en este conversatorio una explicación de lo que es el CAPE, ¿no? O sea, y realmente qué utilidad puede tener. Sí, bueno, como te digo ahorita, el CAPE significa que, o sea, es una medida de evaluación, se usa para valorar acciones. Usualmente el S&P 500 es el que más, en el mercado donde más se aplica, aunque ya se está aplicando en otros mercados de valores alrededor del mundo. Y como te dije, es una relación entre los ingresos que se tienen neto de impuestos de una acción relativo a su valor y ajustado por inflación. Entonces, ¿qué pasa? Es una forma de ver el rendimiento futuro de las inversiones, porque de una forma u otra determina si asumimos que la gente está viendo a futuro que es un descuento de los valores futuros. Y aunque es un indicador que no pretende predecir la crisis, como estábamos hablando ahora, lo que se ha visto es que el CAPE siempre ha sido alto, muy alto, en crisis pasadas, en Estados Unidos por lo menos, en el 1929, en el 2000, en el 2007. Y es interesante porque no lo es ahora, no lo fue ahora en esta crisis que tenemos de la pandemia del COVID, porque la pandemia del COVID es un evento externo, extremo, le llaman un meteoro que llegó y básicamente no era algo que se estaba generando dentro del mercado. Es un evento que cayó, un meteorito que cayó y bueno, no sé, era impredecible, aunque muchos dicen que sí era predecible. Bueno, ya eso de la predictibilidad del COVID, yo creo que ese es otro tema que se escapa a nuestra conversación de hoy. Sin duda. Fundamental al modelo de los mercados eficientes. Y a mí me llama mucho la atención una frase de Alan Greenspan sobre cómo él definió lo que estaba pasando en esa economía que donde había ese movimiento hacia arriba de las acciones, y él mostró cierta preocupación y creo que acuñó un término que después se ha utilizado mucho en economía. ¿Qué vio Greenspan ahí? ¿A quién siguió Greenspan en ese momento? Bueno, Greenspan dijo en el 96, como bien tú dices, el movimiento de la empresa tecnológica, las .com que estaban saliendo a finales de los 90. Él dijo que ese movimiento era una exuberancia irracional, o sea, no había fundamento para explicar eso. Y fue previo, y de hecho es parte del libro de Schiller. Schiller tiene un libro que se llama Exuberancia Irracional, que lo tomó de Greenspan, donde claramente los movimientos del CAPE, cuando se dispara, por encima de cierto valor, que generalmente un 25%, como lo determina Schiller, nivel de preocupación, vamos a llamarlo, cuando el CAPE sube por encima del 25% de retorno, de retorno ajustado por todos estos elementos, entonces se pueden crear crisis.
Y fue obviamente el indicador que se asocia con ese término de exuberancia irracional, que predijo de una forma u otra la crisis del dot-com en el 2000 y la del mercado inmobiliario en 2008. Ahora, si me llevo de uno o de otro, evidentemente la crisis económica ocurren. Hablábamos del COVID, del meteoro, como le pasó a los dinosaurios, ¿no? Un meteorito le dio un golpe a la Tierra y se fueron los dinosaurios, no fue un fenómeno de la evolución. El COVID es algo así, o sea, fue un fenómeno de la naturaleza que no es ninguna empresa, ningún negocio, nada podía tener, vamos, un acercamiento de corto plazo cuando una pandemia podía ocurrir, aunque habían habido advertencias de gente muy seria, como Bill Gates y otros. Pero si realmente las crisis económicas van a ocurrir, y van a ocurrir porque van a ocurrir, o sea, evidentemente, ¿cuál es el problema? ¿Por qué los economistas debemos de seguir estudiando las crisis y tratando de anticipar las crisis? Hay algo útil en cuanto a tratar de predecirla, y hay algo útil que podemos sacar los economistas de las crisis. Bueno, sí, yo creo que a esa pregunta hay dos partes. La respuesta tiene dos partes. La primera es nosotros podemos aprender a manejarla mejor en el futuro. O sea, definitivamente... Perdón, Peter, te perdí en el sonido. Tú decías que una de las primeras razones por la cual debemos estudiar crisis era, por favor. La primera es porque estudiando la crisis podemos aprender a manejarla mejor en el futuro. De hecho, parte del manejo que se le dio a la crisis del 2008, cuando Ben Bernanke estaba en la Fed, fue de los estudios que hizo Bernanke sobre la crisis del 29. Entonces, muchas de las lecciones que se aprendieron en la crisis del 29 se pudieron utilizar en la crisis del 2008, tenían muchos elementos comunes. No tanto así en la crisis actual, porque esta es una crisis que tiene un elemento tanto de choque de oferta como de demanda. En las otras crisis fueron más una crisis de demanda que de oferta. Aquí el confinamiento en la crisis del 2000, este año, el 2020, tiene un elemento donde se está fracturando la estructura productiva de una economía y tiene un efecto de oferta muy fuerte. Pero entonces uno puede aprender realmente a manejar crisis mejor a medida que uno va experimentando las viejas. Sin embargo, lo que yo creo que es más interesante es que si van a pasar como quiera la crisis, ¿cómo podemos nosotros aprender a diseñar mecanismos que minimicen el efecto que tiene, el impacto que tiene una crisis sobre la economía y sobre la sociedad? Y voy a poner un ejemplo para la República Dominicana. O sea, si no tuviésemos tenido un programa de acumulación de reserva de oro más agresivo, o realmente un programa de acumulación de oro, tendríamos la capacidad de mitigar ese riesgo que tenemos hoy en día con el choque que ha ocurrido, que ha afectado toda la generación de divisas. Entonces, una manera de crear hedging, como le llaman los financieros a estos mecanismos de mitigación de riesgo, hubiese sido por ejemplo, con el uso de recursos naturales. Y de hecho, países que tienen una fuerte oferta de recursos naturales y de commodities, llamémoslo así, no el petróleo, que ha sido muy afectado por otros factores geopolíticos. Yo creo que han tenido una capacidad de reacción mejor que los países que tienen deficiencia. Lo que pasa, y eso es lamentable, yo creo que aquí está el tema de la economía del comportamiento, un aprendizaje de la teoría del comportamiento económico, es que ni los gobiernos ni las sociedades, ni aquí ni en el resto del mundo, le dieron importancia a esos eventos extremos. Como algunos le llaman cisnes negros, eso es algo que el filósofo libanés Nassim Taleb
habla mucho en su libro, una teoría del cisne negro, que viene de hecho de tiempos antiguos, de la antigüedad, donde decían que los cisnes negros no existían, hasta que un día, una metáfora, hasta que un día apareció un cisne negro en una selva y entonces de repente algo que se pensaba que no podía pasar, pasa o aparece. Entonces, los países, sí. Te quería hacer perdóname que te haya interrumpido, pero quería destacar algo con respecto a lo que es relevante. Una de las cosas que originan este tipo de no respuesta es lo que casi podría llamar una adicción de los seres humanos a buscar patrones. Eso es un tema que lo hemos visto. O sea, el hombre quiere consistencia y cuando tú le pones una serie, enseguida empieza a buscar patrones, ¿no? El lanzamiento de una moneda aleatoria puede crear algún tipo de patrón y el hombre inmediatamente lo identifica. Eso obviamente tuvo una ventaja en algún momento evolutivo, pero una de las cosas que hace es que cuando tenemos una adicción a los patrones, los eventos aleatorios no nos gustan y tendemos a no meterlos dentro de nuestros análisis. Y a mí me parece que es importante ver en ese contexto lo que plantea Taleb, ¿no? Y su libro muy famoso, el primero Cisne Negro y el otro Fooled by Randomness, que son precisamente trabajos que van hacia lo que son eventos impredecibles porque no cubren un patrón. Cuéntanos un poquito cómo esto también nos afecta en cuanto al comportamiento de nosotros ante el mercado de valores y cómo el mercado de valores como un ejemplo, ¿no? De un mercado con mucha data y data con mucha frecuencia. ¿Cómo estos efectos de aleatorios, ¿no? Impactan? Y te quise interrumpir un poco para darle un poco de consistencia a lo que habíamos visto, ¿no? A la ley de Benford y algunas cosas de esas. Perdóname la interrupción. No, para nada. Bueno, Taleb, como tú bien dices, lo que tiene este libro, el Black Swan, y la teoría del cisne negro, la teoría del Black Swan, que básicamente, ¿qué pasa cuando las distribuciones de los eventos naturales, de las cosas que nos pasan el día a día, no es normal, no tiene una distribución normal, que es la famosa campana, donde hay una media y las colas se van a cero, y donde el 95% de todo lo que puede pasar en una predicción que una persona haga está a 2 desviaciones estándar de esa media. Y él dice, bueno, lo que pasa es que cuando uno empieza a pensar en eventos, en impacto de eventos sorpresivos, extremos, las colas de esta distribución se hacen gruesas, se crecen, no tienden a cero rápidamente. Y por ende, de hecho, se pueden extender hasta el infinito. Y cuando tú sacas la probabilidad que antes era de dos versiones estándar para el 95% de lo que puede pasar en un evento, al tú de tener colas más gruesas, la mayor probabilidad empieza a pasar en los extremos. O sea, la magnitud de los efectos extremos empieza a tener mucha ponderación, mucha importancia en lo que te puede pasar, en lo que debería ser la toma de decisión. Pero como tú bien dices, la gente no lo ve así. La gente no reacciona de esa manera. La gente sigue pensando de que las distribuciones son normales. Los modelos que utilizamos los economistas, los financieros para valorar los mercados las acciones en los mercados de valores, los pronósticos económicos asumen que hay una distribución normal. Todas nuestras herramientas econométricas utilizan la distribución normal como el backbone, la esencia de todos los teoremas, el teorema del límite central, que dice que las hipótesis que se hacen sobre los parámetros de un modelo está basada en que la distribución
de la data es normal, y es una crítica fuerte que hace Taleb. Y lo grande del caso es que los cisnes negros se ven con frecuencia. La Primera Guerra Mundial, la gripe del 2018, el September 11, el ataque terrorista de las Torres en el 2001. La pandemia del COVID se puede decir que es un cisne negro que algunos dicen que era predecible y por ende no es tanto un cisne negro. Pero muchos creen que sí. Entonces, no solamente están los choques negativos, pero también están los impactos positivos que tienen cisnes negros, como por ejemplo la invención del motor diésel, el internet, la computadora, los cuales tienen unas repercusiones que nadie se pensaba que iba a tener. Por ejemplo, lo que se conoce como el efecto colibrí, un ejemplo de un efecto colibrí es el impacto del motor de combustión sobre el turismo. Cuando la General Motors saca el motor de combustión permitió que las personas que vivían en las ciudades, concentradas en las ciudades, pudieran tener una forma de llegar hacia las afueras. Y entonces, al poder llegar hacia las afueras, pues se empezó a crear un turismo, un concepto de turismo, donde había hoteles, había entretenimiento, etc. Y fue el inicio de una nueva forma de economía. Muchos pensaban que con el motor de combustión iba a haber gran desempleo. Que recogía el desperdicio de los caballos, la gente que limpiaba las calles, toda esa logística iba a desaparecer, pero con el motor de combustión se empezó a generar mercados que son muchísimo más grandes, y eso es un efecto colibrí. De hecho, cuando el motor de combustión se le pone al avión y la gente puede volar de Nueva York a Punta Cana, entonces se genera el turismo internacional, un efecto colibrí que nadie pudo predecir y que tiene influencias enormes. De hecho, se habla ahora de la cuarta revolución industrial, que es toda esta revolución del Internet de las cosas, de la nanotecnología, de la inteligencia artificial, y todo el impacto que va a tener. Muchos son pesimistas y dicen que va a acabar con el empleo, que va a acabar con distorsiones en los mercados, que va a empobrecer a la gente, pero al mismo tiempo hay que pensar en el efecto colibrí. Cómo esa tecnología puede tener repercusiones en crear nuevos mercados que no existían. Y todo esto entra dentro del concepto de cine negro y de colas gruesas. Perdóname que me No. Es fascinante y es importante porque yo creo que es un tema central en la discusión, sobre todo si tú tienes 24 años de edad y te estás enfrentando al mercado, vas a encontrar dos posiciones. Unos que entienden que el desempleo va a ser una cosa terrible y que vamos a tener que llegar a asignar a la gente un ingreso mínimo de supervivencia porque no van a tener empleo, y creo que tenemos una buena cantidad de autores que se están yendo por ese lado, y otra serie de autores que dicen, señores, no se preocupen, que cada uno de los grandes inventos que han habido en la humanidad, como por ejemplo tú señalabas el motor de combustión, o yéndonos un poquito más atrás, la máquina de Watts, que la gente pensaba que la industria iba realmente a acabar con todo el empleo de los artesanos, y en donde estamos es en un mundo que gracias a esas tecnologías nos ha llevado a un nivel de bienestar que nadie 50 años antes de cualquier año de los que estamos hoy en día podía pensar que íbamos a estar a nivel de salud, educación, bienestar, como estamos hoy, y gracias a un colibrí. O sea, yo puedo perfectamente bien no tener que operarme de algo porque hay un MRI, y cuando voy a buscar para atrás cuál fue el MRI, en su momento lo que se inventó, probablemente pensaron que iba a sacar los médicos de circulación. Ahí están los médicos trabajando. O sea que creo que es importante añadirle a esta futurología que tenemos que hacer todos los economistas como parte de nuestra profesión, porque un economista que no quiere ser futurólogo, mal cosa, eligió mal la profesión. Yo creo que es importante porque esos eventos negros, esos cisnes negros explican muchas cosas.
que a lo mejor nadie hubiera podido explicar, de caídas groseras de la bolsa a fenómenos así. No, y el cisne negro, y volviendo a su relevancia en la teoría del comportamiento, el cisne negro crea sesgo psicológico. La persona, como tú dijiste ahorita, individual o colectivamente, se ciegan a la incertidumbre. Y la toma de decisiones que hacen no la hacen basada en que pueden haber esos extremos. Y un ejemplo de esto, yo creo que se puede pensar en los asentamientos que se dan en las familiares, que se dan alrededor del río Sama, aquí en Santo Domingo. Cada vez que viene pasa un huracán devastador, y sin embargo esa gente vuelve y levanta su vivienda en esas localidades. Uno pensará si es un comportamiento irracional, si la gente olvida, si es que, como tú dijiste, la gente quiere una normalidad, no quiere pensar que estos eventos extremos vuelvan a suceder. Lo mismo pasa en los bancos, las empresas comerciales, o sea, todas ellas son muy vulnerables a cisnes negros. Lo estamos viendo ahora mismo. Sin embargo... Bueno, es paradójico, ¿verdad? Que en la crisis del 2004, uno de los grandes problemas que hubieron fue que muchas empresas, apostándole a una estabilidad macroeconómica, se endeudaron en dólares. Y al endeudarse en dólares, cuando llegó una crisis, esas empresas se especificaron. Pero no solo se especificaron, sino que al poco tiempo de haberse especificado, la tasa de cambio se desplomó. O sea, estamos hablando de un cisne negro detrás del otro. La caída de Bankinter fue un cisne negro. Aunque estaba vamos a decir que los profesionales que estábamos a cierto nivel lo conocíamos, pero la gran mayoría de los ciudadanos no, porque yo creo que el nivel de educación financiera en ese momento de la gente era muy relativa, y también yo creo que las relaciones con el Banco Central también eran mucho más tímidas por parte de los economistas. Yo creo que nos hemos vuelto, después de esa época, mucho más agresivos, ¿no? en cuanto a evaluar cifras y eso. Y cuando cayó la tasa de cambio, de vuelta se fue otro cisne negro. O sea, cuando una tasa de cambio da para atrás. O sea, una moneda se devalúa y se queda devaluada. Bueno, y fluctúa, sobre todo si es una moneda dura, fluctúas en el tiempo, pero basado en razones económicas. Aquí, pues simplemente separar el problema de que estaba en el poder un partido y automáticamente como que la gente dijo, ¡ay, todo bien! O sea, fue un fenómeno, todo va a estar bien, ¿no? Un optimismo galopante, y funcionó. Hoy en día estamos viendo cómo muchas empresas están pagando sus préstamos en dólares. Uno mira lo que está pasando en el aumento en los préstamos en la banca, y lo que uno ha visto ha sido que el incremento en el total de endeudamiento ha sido pequeño, lo cual es esperable con una economía paralizada, pero sí lo que hemos visto ha sido un cambio muy grande de gente que tenía préstamos en dólares que los ha cambiado a préstamos en pesos, ¿no? Y bueno, pues debieron los bancos ejercer políticas prudenciales, porque si no hubieran aparecido los pesos. Bueno, definitivamente. No ha podido conseguir los pesos para canjear, o sea, y estarían en posición de... Pero como que se nos olvidan que esas cosas pueden pasar, y se nos va la prudencia financiera básica de no especular con la empresa, sino que la empresa es una cosa para hacer negocios, y especular es especular. Es una cosa que son decisiones conscientes que la gente toma. Te quiero preguntar sobre dos conceptos que yo creo que son importantes destacarlos. ¿Qué es microeficiencia y qué es macroexuberancia? Porque leemos esos dos términos normalmente, sobre todo los que trabajamos microeconomía, ¿no? De una manera académica. Y como que es chocante, ¿no? Que sean dos fenómenos que coexistan. ¿Qué son esos dos conceptos y por qué pueden coexistir? Bueno, yo creo que estos conceptos surgen de una manera de buscar un balance entre los extremos de Schiller y Fama. Probablemente, y muchos economistas y financistas están considerando de que a nivel microeconómico, donde tú ves una parte específica de un mercado, esa parte específica puede funcionar de manera eficiente. ¿Por qué? Porque los jugadores en ese mercado tal vez son muy especializados, tienen mucha información,
Y como dijimos al principio, las posiciones de arbitraje entre ellos, como se conocen y todos son de una forma u otra homogéneos, hacen que esas posibles arbitrajes se corrijan rápidamente. Entonces, O sea, ahí los mercados se comportarían, como dice Fama. como dice Fama, sería un mercado eficiente porque todo el mundo tiene mucha información, sabe muy bien y son muy homogéneos. Pero estamos hablando a nivel muy micro. Vamos a suponer un fondo inmobiliario que opera en algunos estados de la costa este de Estados Unidos. Y probablemente si hay un fondo inmobiliario, 2 o 3 fondos inmobiliarios, esos fondos son muy homogéneos, saben muy bien lo que está pasando, conocen las regulaciones, tienen mucha información y son muy eficientes y por ende hacen que el mercado también sea eficiente. Sin embargo, cuando tú lo llevas a nivel macro, donde hay una gran cantidad de agentes heterogéneos, donde probablemente, por más inteligente que el fondo inmobiliario de la costa este de Estados Unidos sean gente brillante, probablemente no tienen mucha información de lo que está pasando en la costa oeste o en el centro de Estados Unidos. Y hay mucha heterogeneidad. Entonces los errores de decisión son mucho más probables y no solamente más probables, se van acumulando, que volvemos al problema del concurso de belleza de Keynes, donde probablemente estos jugadores heterogéneos ven el comportamiento de otros jugadores, entonces se acumulan esas decisiones erradas y entonces se producen comportamientos que son exuberantes. O sea, hay estas espirales que hablamos al principio, se generan burbujas y puede causar los eventos extremos. Entonces, lo que tal vez podemos decir es que a nivel micro se puede hablar de eficiencia, a nivel macro es más probable que se encuentre en ineficiencia y entonces hay otro tema que la pregunta es cuál predomina. Y aquí que viene ya por qué en la academia el concepto de eficiencia no está tan, no es tan popular ya, porque si se produce ineficiencias que son sistémicas y a nivel agregado, entonces la ineficiencia colectiva de los mercados predomina. Entonces, por ende, lo que tú vas a ver es, aunque tú tengas elementos eficientes, tú vas a tener en el conjunto probablemente indicadores de ineficiencia. Y ahí es que viene todo este tema de por qué el indicador de Shiller funciona en algunos momentos. Y también está el tema de la eficiencia temporal y la ineficiencia temporal. O sea que en algunos momentos, en tiempos mucho más cortos, puede haber eficiencia. En momentos más largos pueden haber más ineficiencia. O viceversa. Se pueden dar casos donde, como tú bien dijiste, el valor de una acción puede subir o bajar una cantidad de puntos en un día sin que los fundamentos hayan cambiado, o como el Fondo Inmobiliario de Cuba, por ejemplo. Pero yo creo que lo que está tratando de hacer la academia es buscar una conciliación de los conceptos, porque muchos no quieren abandonar la idea de que los mercados pueden ser eficientes, de que la gente es racional. Yo creo que el mismo Thaler dice que el concepto de racionalidad debería ser lo que el objetivo, la meta, lo que todos debemos tratar de lograr, pero no estamos ahí porque todavía hay una serie de falta de información y de educación que impide que uno se comporte de tal manera de que los mercados sean eficientes. Entonces yo creo que por ahí que va el debate sobre la microeficiencia y la macroexuberancia. Una pregunta, Peter, porque cuando uno se pone a trabajar temas de behavioral economics, básicamente uno dice, bueno, yo estudié, aprendo que estoy sujeto por ser un ser humano, ¿verdad? Estoy sujeto inevitablemente a sesgos, estoy sujeto a heurísticas, soy una víctima del framing, soy una víctima del priming,
yo soy un ser humano que estoy sujeto a todo eso. Pero el primer paso es decirte, decírtelo. Porque si ya tú sabes que tú eres sujeto a todo eso, pues ya tú puedes empezar a verlo. O sea, si hasta que eso no entra en tu consciente, pues tú no puedes hacer nada. Pero una vez entra en tu consciente, la pregunta es si, aún habiendo entrado en tu consciente, tú puedes hacer algo o no, como ser humano. Pero también está como sociedad. O sea, estamos levantando toda una teoría nueva que es de acompañamiento, que está basando en que el Homo economicus, o el econ, como lo llama Thaler, es un invento, pero que hay la posibilidad hoy de describir un eco real, un eco real. ¿Qué futuro? ¿Qué futuro puede tener la teoría? ¿Qué futuro, qué futuro tú piensas que qué va a pasar en cuanto a la teoría económica y de qué manera todas estas cosas vamos a ver algún tipo de aplicación práctica en los próximos años? Bueno, de hecho, o sea, Thaler, a lo que tú mencionas, Thaler dice que aunque la gente tenga la información, pocas tienen la capacidad de autocontrol para comportarse de la manera que debe ser. O sea, la gente tiende cuando va a hacer una dieta, cuando no se debe beber el vino, cuando, o sea, cuando la forma en que actúan los mercados, no me quiero comer el maní porque quiero esperar para cuando me llegue una cena que es mucho más y yo quiero disfrutarla, pero sin embargo el manita ahí yo me lo como. Entonces, todo esa falta de control es un gran reto para el diseño de modelos que puedan tratar de explicar ese comportamiento heterogéneo de la gente. Entonces, Thaler sigue diciendo de que los mercados eficientes a la fama es un estándar al que quisiéramos llegar, pero que para llegar ahí nosotros tenemos que construir modelos que tengan incorporado adentro, de una forma u otra, la manera en que la gente se comporta. Y yo creo que hay avance interesante porque cada día más tenemos herramientas modernas de análisis, como la inteligencia artificial, la neurociencia, la robótica. Y de hecho hay compañías como Amazon que están usando el Big Data y la inteligencia artificial para poder predecir el comportamiento de la gente, de los consumidores, las decisiones que ellos van a tomar, anticipar qué un consumidor va a pedir e incluso sugerir y recordarle que algún producto ellos van a necesitar en ese momento. Y la gente dice, ay, sí, ¿verdad? Se me había olvidado que tengo que necesito esto, se me está acabando tal cosa. O sea que yo creo que ahí hay una gran oportunidad de mejorar lo que tenemos, tratando de llevar esas decisiones para entender realmente el comportamiento de los mercados. Por otro lado, Shiller, yo creo que Shiller es un poquito más, y creo que tiene que ver un poco con el debate que él ha tenido por tantos años con Fama. Él dice que la calidad y la cantidad de información es fundamental para lograr que los mercados sean eficientes. O sea, nosotros quisiéramos que los mercados fueran eficientes, eso es lo ideal, que los mercados fueran eficientes, que la distribución de los recursos se haga de manera eficiente, que el riesgo sea compensado por el retorno de manera eficiente. O sea, nosotros quisiéramos como economistas eso, el problema es que la gente no se comporta así, no ve de esa manera. Entonces él dice que a medida que uno mejora la calidad y la cantidad de información y uno educa mejor a los actores del mercado, se va a poder tomar mejores decisiones y decisiones mucho más eficientes. Y inclusive es una forma de evitar el tema del concurso, el problema del concurso de Keynes, el concurso de belleza de Keynes, porque en tal caso, cuando tú educas y le proporcionas la información al mercado, en vez de yo tener que copiar lo que hacen los otros, yo puedo tomar mis propias decisiones y eso sería una mejora de lo que sería el concepto de que la gente sigue al otro. O sea, es una forma de generar un poco más de balance, un poco más de eficiencia.
Antes de terminar, perdón, dime. No, Dime. yo creo que las implicaciones que tiene todo esto para el diseño de política es muy interesante, porque por un lado, por ejemplo, uno pensaría, bueno, si yo ignoro el comportamiento exuberante, el hecho de que pueda haber eventos extremos, la posibilidad de burbuja, yo ignoro eso en el diseño de política. Las políticas pueden estar sesgadas y pueden crear más mal que bien. Pero no solamente eso, sino también que cuando tú analizas cómo yo puedo utilizar estos conceptos de la economía del comportamiento en el diseño de política, uno puede decir, bueno, tal vez lo que nosotros tenemos que hacer es, si existen algunos jugadores en el mercado que tengan la tecnología para poder diseñar modelos, herramientas que tengan mayor capacidad predictiva, que tengan mayor, sean más eficientes. Lo que tenemos que hacer es altruistamente entregar esos modelos, esa información al mercado y que con esa información el mercado pueda tomar decisiones eficientes. O sea, no dejarlo al sesgo o a la ignorancia que puede tener una gran parte de los actores del mercado, sino que inundar el mercado con la mejor información, los mejores modelos. Yo creo que es una forma de pensar, y de hecho yo creo que esto que hablamos de la cuarta revolución industrial te permitiría en el futuro algo de eso, algo de poder inundar el mercado con información buena. Ahora mismo, sin embargo, que con toda la hiperinformación que tenemos, que es un exceso de información, mucha de la cual es noticia falsa, eso lo que está creando es todavía más incertidumbre, todavía más volatilidad y todavía más ineficiencia en los mercados. Yo quiero ser optimista y pensar que así como nosotros llenamos las bibliotecas y los trabajos de Aristóteles nos llegaron a través de los árabes al español y al latín, y luego, o sea, que pudimos no perder el conocimiento, aunque hubieron eventos como la quema de la Biblioteca de Alejandría. Yo pienso que así como ahora mismo tenemos un overflow y tenemos en línea todos los papers de MIT y todos los papers de Harvard, y entramos en Mayo Clinic y tenemos una cantidad de información que tenemos, eventualmente nosotros nos daremos cuenta como seres humanos de que lo que son los fake news, básicamente lo único que hace es tocarnos nuestro sesgo de confirmación, que es también una adicción, ¿no? Una adicción a la confirmación. En la medida que los seres humanos sepamos que eso es así, probablemente pues veremos si somos Homo sapiens, es decir, o somos Homos imbéciles. Y ahí esta es una etapa que tenemos que superar relativamente pronto, porque ya está llegando al punto donde hasta las elecciones, los procesos democráticos ya no están en manos de la voluntad popular, sino están en manos de quien manipula mejor a la voluntad popular, y obviamente eso es malo para todos. Algo que yo no dije de Peter Prasmovsky es que, al igual que yo, Peter Prasmovsky, además de haber mantenido durante su vida una importante producción académica, bueno, él mucha mayor producción académica que yo, los dos somos economistas del sector privado. Peter es el jefe del departamento, no sé cómo llamarlo, pero básicamente de banca de inversión del grupo León Jiménez. O sea, todos los cuentos que oigan de que León Jiménez ha vendido o ha comprado o ha hecho algo, lo ha hecho Peter Prasmovsky, con el que he tenido también el privilegio de trabajar como consultor. Y ha mantenido también pues, una carrera académica muy distinguida al mismo tiempo. Entonces, Peter, ¿para qué estudiar economía y para qué ser economista? ¿Qué podemos contar de nuestro camino y qué recomendación tú le darías a la gente, un poco pensando en lo que hemos hablado hoy? ¿Ah? O sea, si fueras a ser un economista y fueras a recibir un consejo de un economista exitoso como eres tú, ¿qué tú le dirías a un estudiante que se está graduando, que esta es su última materia, su penúltima materia de la universidad?
Bueno, o sea, para mí la economía es una forma de pensar, es una manera, te da una manera de ver las cosas, te ayuda a hacer preguntas y buscar respuestas en un formato científico, formal, eh, pero también con una cantidad de principios y elementos que tienen que ver con o sea, la parte sociológica, la parte económica, la parte emocional, como estamos viendo ahora con todo este tema de la economía del comportamiento. Y es una ciencia fascinante, yo creo, la cual va evolucionando. Yo creo que la economía te puede ayudar eh, al que va a entrar en el sector privado, porque el economista va a tener una capacidad de aprendizaje, eh, una capacidad de investigación y de continuar constantemente entrenándose. La economía no para y hay que mantener, no es que yo me gradué y mañana ya se acabó, sino, o sea, yo diariamente me mantengo leyendo artículos que salen, me enfoco a veces en áreas relativamente específicas porque es muy vasta la disciplina. Y también va a ser sumamente útil para el que quiera seguir la academia. Yo creo que el país va a necesitar buenos académicos de economía en el futuro. Tenemos un buen grupo ahora, pero mientras más, mejor, aunque Caleb dice que necesitaríamos buenos economistas, yo creo que no. Una forma de racionalizar que es sumamente útil. Entonces, nada, perseverancia, aplicar todo lo que se ha aprendido, continuar estudiando si se puede, eh, y nada, o sea, tratar de mantenerse verdadero a lo que uno ha aprendido de la filosofía de lo que es ser un economista. Peter, muchísimas gracias. Aparte de haber disfrutado la conversación enormemente, creo que me has aclarado a mí también algunas ideas. Creo que tus puntos de vista sobre el tema son muy interesantes y bueno, te quiero dar las gracias y eventualmente te volveré a invitar para que discutamos algún otro tópico que yo pienso que son tópicos importantes y que los podamos añadir a este currículum que estamos creando en el país de economistas conductuales, ¿no? Y nada, pues nada, muchas gracias y este video va a estar en un canal de YouTube y pues la gente va a tener la oportunidad de verlo más de una vez y yo pienso que no tiene desperdicio. De verdad, Peter, muchas gracias y Gracias nada, a ti. hasta la próxima. Muchísimas gracias a ti y suerte a los muchachos que se gradúan. Vale, un Vale, abrazo. Hasta luego. bye.